Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el área del cilindro y el cono. Para eso veamos su definición. El área de un cilindro se refiere a la superficie total del cilindro, mientras que el área de un cono se refiere a la superficie total del cono, incluyendo la base y la superficie lateral curva. También podríamos decir que el área de cilindros y conos se refiere a la medida de la superficie de estos sólidos geométricos. Veamos inicialmente el área de un cilindro. Para eso tenemos que recordar lo siguiente: tenemos nuestros cilindros y sabemos que el área de un cilindro equivale a la suma de dos componentes principales. El primero, el área lateral del cilindro, y el segundo, el área de las bases circulares de este cilindro, ¿no? O sea, el área de estas dos bases circulares. Para esto recordemos a qué equivale el área lateral. Pues el área lateral, como podemos observar acá, es como el área de un rectángulo. Podríamos decir que fácilmente esto es la longitud de la circunferencia, ¿cierto? Entonces decimos que la base viene siendo como la longitud de una circunferencia y la altura pues la podemos definir con la letra h. Entonces aquí decimos que la base equivale a la longitud de una circunferencia, que es 2πr, y la altura como h. Entonces podríamos decir que el área lateral es igual a base por altura, sabiendo que esto es un rectángulo, como lo dije previamente, y en este caso la base es la longitud de esta circunferencia. Podríamos decir que es el perímetro de esa circunferencia. Dicho de otra manera, esta ecuación también podríamos definirla como que, como el área lateral va a ser igual al perímetro de la base por la altura. En este caso el perímetro de la base es 2πr por la altura, que es h. Entonces podríamos encontrar que podríamos definirla por esta ecuación: área lateral igual a 2πr por la altura. Entonces, ya sabiendo a qué equivale el área lateral, tenemos que tener en cuenta eso. Vamos a definir a qué equivale cada una de estas variables. Entonces sabemos que AL va a ser nuestra área lateral, P de la base va a ser el perímetro de la base, representado por la letra L, la longitud de la circunferencia. Digamos que B, en este caso, B es la base, y H pues viene siendo la altura, ¿no? La altura de este rectángulo. Adicional a eso, también tenemos que tener en cuenta el área de las dos bases circulares. Entonces, para eso recordemos a qué equivale el área de las bases. Si tenemos en cuenta que la base es una circunferencia y esta tiene un radio y tiene, por decirlo así, un diámetro, la longitud de toda la circunferencia sería el diámetro, y el punto que va desde el centro de la circunferencia a cualquier parte de su longitud es lo que nosotros denominamos el radio. Entonces podríamos decir, o ya habíamos previamente en este canal visto a qué equivale el área de una circunferencia, que era equivalente a pi por radio al cuadrado. Y tenemos que, recordemos que el radio es la mitad del diámetro, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, si nos dan el diámetro, pues ya sabemos cómo podemos calcularlo. Adicional a eso, pues podríamos decir que el área total, ¿a qué equivale? Pues el área total va a ser igual a el área lateral que vimos previamente, podríamos decir eso, más dos veces el área de la base, porque tenemos dos circunferencias. Dicho de otra manera, podríamos decir que el área total equivale a 2πr, que es el área lateral por la altura, 2πr por la altura, que es el área lateral, más dos veces pi por radio al cuadrado, que es el área de las bases. Si de esta ecuación que tenemos acá sacamos 2πr como factor común, podríamos definir que el área total equivale a 2πr por la altura más el radio, y esa sería nuestra ecuación para calcular el área total de un cilindro. En este caso podríamos hallarlo por esta ecuación. De aquí tengamos en cuenta lo siguiente: sabemos que los datos que nos aparecen aquí, podríamos decir que el AT es el área total de nuestro cilindro, tenemos que AL es el área lateral del cilindro, tenemos que H hace las veces de la altura. Adicional a eso tenemos que la circunferencia es AB, que es el área de la base para cada una de estas circunferencias, y tenemos también el diámetro como concepto, que vendría a ser dos veces el radio, ¿no? Si este que está viendo pasa a multiplicar, me quedaría que el diámetro es dos veces el radio para cualquier circunferencia. Entonces, habiendo calculado esto, vamos a hallar lo mismo para el área de un cono. Entonces sabemos que el área de un cono, ¿a qué equivale? Pues representemos el cono. El cono básicamente es como un triángulo que hacemos rotar. Cuando lo hacemos rotar, pues simplemente encontramos un cono. Eso es lo que llamamos un sólido de revolución. Entonces, recordemos que el área de un cono equivale a la suma de sus dos componentes principales. ¿Cuáles? El área lateral del cono y también el área de la base circular del cono. Entonces, observemos qué elementos tiene el área del cono. Tenemos el radio del cono
y la altura del cono, ¿cierto? Entonces es como una especie de triángulo. Además de eso tenemos algo que llama la generatriz, que es una línea que es esta línea que me bordea, o por decirlo así, es la que me forma este triángulo rectángulo, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Si yo a este triángulo rectángulo lo hago girar, genero esta figura, un cono. Entonces si yo rompo ese cono, suponiendo que ya es un cono, entonces la figura con la que me voy a encontrar es la siguiente. Esto es como un cono, la disección de un cono. Entonces ahora, ¿cómo podría encontrar el área lateral del cono? Pues el área lateral del cono va a ser igual a ¿qué? A pi por radio por la generatriz. Eso va a ser el área lateral del cono. Pi por radio por la generatriz. Ese sería el área lateral del cono. Y el área de la base sabemos que es el área de una circunferencia, o sea, pi por radio al cuadrado. Eso es lo que tenemos acá, pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿cuál sería el área total del cono? Pues el área total del cono va a ser la suma de estas dos áreas, el área lateral más el área de la base, al igual que en la circunferencia. Entonces el área total va a ser igual a ¿qué? Al área lateral, que es igual a pi por radio por la generatriz más el área de la base, que es pi por radio al cuadrado. Si observamos, aquí tenemos también como factor común pi por radio, podemos sacarlos y tenemos que el área total va a ser igual a pi por radio por la suma de la generatriz más el radio. Esa sería la ecuación que me permite calcular el área total de un cono. Y pues como lo acabamos de observar, pues sale de tener en cuenta estas características. Ya previamente aquí en el canal también encontramos otros videos relacionados con este tema del área de un cono, formándolo a partir de un sólido de revolución, que es este triángulo, y su formación y cada una de estas características. Lo que ustedes que en este video en específico, pues queremos hablar del área del cilindro y el cono en específico. De acá que podemos también rescatar cada una de las variables que se encuentran en estas ecuaciones. ¿Dónde qué? Donde tenemos que el AL va a ser el área lateral del cono, G va a ser la generatriz, R es el radio, pi que es 3,1416 y AT que es el área total de nuestro cono. Básicamente son como el nombre que recibe cada una de estas variables. Veamos aquí un ejercicio de aplicación para entender mejor esta situación. Dice aquí, calcula el área total de un cilindro con radio 3 centímetros y altura 8 centímetros. Entonces, inicialmente aquí tenemos nuestro cilindro, esa es la forma como nos representa el cilindro, y vamos a sacar los datos. Tenemos que, para este cilindro, debemos hallar el área, sabiendo que el radio es de 3 centímetros, o sea que el radio de nuestro cilindro equivale a 3 centímetros y que tiene una altura de 8 centímetros, o sea la altura de este cilindro es de 8 centímetros. ¿Cómo podemos calcular el área total de un cilindro? Pues simplemente aplicamos la ecuación. Área total de un cilindro es igual a 2πr por h más r. Como ya tenemos esta ecuación previamente que habíamos visto aquí en este mismo video, pues simplemente voy a reemplazar los datos. Tengo que el área total va a ser igual a 2 por el valor de pi, que es 3,14, por el radio, que es 3 centímetros. Podemos dejarlo en función de pi, entonces voy a dejarlo 2pi por 3 centímetros, multiplicado por h, que es 8 centímetros, más 3 centímetros. Si hacemos esta suma, podríamos encontrar que el área total es igual a 2 por 3, 6 pi centímetros, por 8 más 3, 11 centímetros. Si multiplicamos esta expresión y lo dejamos en función de pi, queda que el área total es equivalente a 6 por 11, 66 pi centímetros cuadrados. Aquí multiplicamos números con números e unidades por unidades y lo dejamos en función de pi. ¿Qué quiere decir que lo puedo dejar en función de pi? Que en cualquier momento, si quisiera tener el dato total del área, pues simplemente reemplazo pi por 3,14, multiplico por 66 y ese sería mi resultado final. Veamos acá otro ejemplo. Dice, encuentra el área lateral de un cono con radio 3 centímetros y longitud de la generatriz de 8 centímetros. Estamos hablando de un cono, entonces tenemos que este cono, pues vamos a acá los datos. Tenemos que el área lateral es el que debo calcular y tenemos que el radio es de 3 centímetros, al igual que en el anterior ejercicio, 3 centímetros de radio, y una longitud de la generatriz de 8 centímetros. Tenemos la generatriz que es de 8 centímetros. Entonces, como me mandan a hallar es el área lateral de un cono era igual a pi por radio por la generatriz, ¿no? Entonces simplemente utilizo esa ecuación, el área lateral de un cono, que es pi por radio por la generatriz, y pues reemplazo los valores conocidos. Tengo el radio y tengo la generatriz y tengo lo que me mandan a hallar es el área lateral, pues simplemente yo digo área lateral igual a pi, que equivale a 3,14 por el radio, que es 3 centímetros, por la generatriz,
que también es 8 centímetros. Aquí podemos dejarlo en función también de pi, entonces me va a quedar que pi por 3 centímetros por 8 centímetros, 3 por 8, 24 centímetros cuadrados. Entonces podría decir que el área lateral es igual a 24 pi centímetros cuadrados. Y también queda en función de pi. Ese sería el resultado para ese ejercicio. Los dos ejercicios los dejamos en función de pi. Quiere decir que si yo quisiera reemplazar el valor de pi, pues me encuentro con el valor real de cada una de estas áreas, del área total del cilindro y el área lateral del cono. Veamos acá otra situación. Dice, un cilindro tiene un área total de 300 pi centímetros cuadrados y un radio de 4 centímetros. ¿Cuál es su altura? Entonces saquemos los datos. Tenemos nuestro cilindro. Sabemos que tenemos que el área de ese cilindro es 300 pi centímetros cuadrados y adicionalmente tenemos que el radio es de 4 centímetros y nos mandan calcular la altura. Eso es lo que nos mandan a calcular, la altura de este cilindro. Entonces, como previamente ya sabíamos que el área total de un cilindro es equivalente a 2πr por altura más el radio, y lo que nos mandan a hallar en este caso es la altura, pues la voy a despejar. Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues multiplicamos este 2πr por cada uno de estos dos términos. Entonces me encuentro que el área total va a ser igual a 2πr por h más 2πr al cuadrado. Tenemos el radio al cuadrado. Como lo que tengo que hallar es h, este que está sumando pasa a restar. Me encuentro que el área total menos 2πr al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 2πr por h. Y esta h le podemos dar la vuelta, la colocamos aquí, h va a ser igual a ¿qué? A todo esto, área total menos 2πr al cuadrado, dividido pues 2πr, que es lo que está multiplicando a la h. Y esta sería mi ecuación para poder calcular la altura correspondiente a este problema. Entonces lo que hago simplemente es despejar datos. La altura va a ser igual a ¿qué? Al área total, que es 300 pi centímetros cuadrados, menos 2πr al cuadrado, 2 por el valor de pi por el radio al cuadrado, también lo dejamos en función de pi, y todo esto lo dividimos sobre 2πr, o sea 2pi por el radio, que es 4 centímetros. Ahora, simplemente, ¿qué voy a hacer acá? Voy a elevar esta parte de aquí al cuadrado, lo demás lo voy a dejar igual. Aquí multiplico 2 por 4, entonces me queda que h es igual a 300 pi centímetros cuadrados menos 2pi por 4 centímetros al cuadrado, o sea 2pi por 16 centímetros al cuadrado, sobre 2 por 4, 8pi centímetros. Observen que aquí lo que elevé fue este número al cuadrado, pero se me elevó tanto el número como las unidades y quedó en función de pi. Todo está en función de pi. Entonces sabemos que h es igual a ¿qué? A 300 pi centímetros cuadrados menos 2pi por 16 centímetros cuadrados, me queda 32 pi centímetros cuadrados sobre 8 pi centímetros. Si hago esta diferencia, me encuentro que esto es equivalente a 268 pi centímetros cuadrados sobre 8 pi centímetros. Puedo simplificar centímetros cuadrados con centímetros, incluso el pi, y me queda que es 268 sobre 8, que eso equivale a 33,5 centímetros, y ya sería la altura de este cilindro, y es la forma como lo podemos resolver, ¿sí? O sea, recordemos, simplemente tomé la ecuación original, multipliqué, o sea, distribuí este número entre estos dos, multipliqué 2πr por h y 2πr por r, y de ahí este que está sumando pasa a restar, y como la idea es despejar la altura, esto que está multiplicando pasa a dividir. Aquí simplemente le di la vuelta y ya reemplacé los datos para encontrar nuestra ecuación. Veamos por acá otra situación. Nos dice el problema que un cono tiene un área total de 80 pi centímetros cuadrados y un radio de 5 centímetros. ¿Cuál es la longitud de la generatriz? Entonces visualicemos inicialmente el cono y los datos que nos está dando el problema. Entonces saquemos aquí los datos. Sabemos que la ecuación que nos traduce el área total para un cono es igual a pi por r por la generatriz más r. Esta es la disección del cono, pero veamos los datos. Nos dice que tenemos un área total de 80 pi centímetros cuadrados y que tiene un radio de 5 centímetros. Nos mandan a hallar la longitud de la generatriz. Eso es lo que nos dice este problema con respecto a esta figura cónica. Ahora, teniendo estos datos y teniendo la ecuación, no necesito multiplicar este pi por radio por este binomio. Entonces eso me va a quedar que AT es igual a pi por radio por g más pi por radio al cuadrado. Como lo que me toca despejar es la generatriz,
pues simplemente este que está sumando pasa al otro lado a restar y me queda que el área total menos pi por radio al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A pi por radio por la generatriz. Vuelvo a decirlo, como lo que nos toca despegar es la generatriz, entonces eso que está multiplicando pasa a dividir, pero voy a aprovechar y de una vez le doy la vuelta, entonces va a quedar que g es igual a menos pi por radio al cuadrado, todo esto sobre pi por r. Y digamos que esta sería la ecuación que me permite calcular la generatriz para esta situación. Ya teniendo esto, pues simplemente vamos a reemplazar los datos conocidos. Tenemos que la generatriz es igual al área total, que equivale a 80 pi centímetros cuadrados. A eso le damos a restar pi por radio al cuadrado. Vamos a dejarlo en función de pi, o sea que va a ser pi por radio, que es 5 centímetros al cuadrado, o sea que es pi por 5 centímetros al cuadrado. Todo esto sobre el pi por el radio. Y como el radio es 5 centímetros, entonces podemos decirlo en función de pi, que es 5 pi centímetros. Ahora pues simplemente le damos este número al cuadrado, lo demás lo vamos a dejar igual, o sea que eso va a ser igual a 80 pi centímetros cuadrados menos 5 al cuadrado, 25 centímetros cuadrados de pi, todo sobre 5 pi centímetros. Si hacemos esta diferencia, porque esto es 25 pi centímetros cuadrados, podríamos decir que la generatriz va a ser igual a 55, 80 menos 25 va a ser 55 pi centímetros cuadrados, todo esto sobre 5 pi centímetros. Como observamos aquí, podemos sacar quinta de 55, que es 11, y quinta de 5, que es 1, pero adicionalmente también se nos van esta pi con pi se cancela y centímetros cuadrados con centímetros también se simplifica, y nos va a quedar que esto es igual a 11 centímetros, que la generatriz total va a ser de 11 centímetros. Y esa sería la forma como resolvemos este tipo de situaciones. Observemos que en cada uno de los problemas que hemos realizado, pues y lo que intentamos hallar es una variable diferente para poder identificar cómo es que lo resolvemos. En algunos casos lo hacemos directamente y en otros pues tengo que despejar la variable que me pregunta, como en este caso que tuve que despejar la generatriz. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Como siempre, aquí les voy a dejar algunos ejercicios por si deciden realizarlos, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.